Bienvenidos a este rincón donde nos mantenemos al día con todas las noticias de sus estrellas favoritas. Chismes jugosos, análisis de sus proyectos y, por supuesto, muchas risas y buena vibra. Si aún no se han suscrito, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, vienen cosas muy interesantes. Y ahora sí, prepárense para el chisme. Arrancamos. La noticia de la visita de Can Yaman a Turquía, como era de esperar, desató una avalancha de preguntas. ¿Qué hacía allí? ¿Tenía algún nuevo proyecto en mente? ¿Era simplemente una visita familiar o de placer? Y por supuesto, la pregunta del millón, ¿secreto a la vista? Los paparazzi como siempre al acecho intentando capturar cada movimiento, cada mirada, cada encuentro del actor. Y ¡boom! En medio de todo este revuelo, la bomba. Aparentemente la visita no fue tan casual como algunos podrían pensar. Y aquí es donde entran en juego los rumores y, lo más importante, las declaraciones del médico de Can Yaman. Sí, el propio médico. La fuente, como dirían, es de lo más confiable. Obviamente no podemos revelar el nombre del médico por cuestiones de privacidad, pero digamos que es alguien que conoce a Can desde hace años, alguien en quien confía plenamente y por lo tanto, alguien que tiene acceso privilegiado a información que normalmente no llegaríamos a conocer. ¿Y qué reveló este médico? Bueno, preparen sus palomitas, porque la historia es de lo más sabrosa. Según fuentes cercanas, la visita de Can a Turquía tenía un objetivo principal: su salud. Sí, amigos, al parecer, nuestro querido Can se ha estado cuidando muchísimo, y no solo en el aspecto físico, que ya sabemos que es impecable, sino también en el aspecto interno. El médico, en sus declaraciones, habló sobre la importancia de la salud mental y física para Can, especialmente teniendo en cuenta el ritmo frenético de su vida. Ya saben, viajes constantes, rodajes intensos, compromisos publicitarios, la presión de la fama, todo eso pasa factura. Según el médico, la visita a Turquía fue en parte para someterse a chequeos médicos exhaustivos, para asegurarse de que todo estuviera en perfecto estado. Se trata de un actor que se preocupa por su salud y que entiende que es fundamental para seguir brillando en la pantalla. Y por supuesto, el médico aprovechó la oportunidad para hacer un seguimiento de su rutina de ejercicios y su dieta. Pero, ¿qué más reveló el médico? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Parece que además de los chequeos de rutina, se habló de algo más. Algo que podría estar relacionado con futuros proyectos. ¿Se imaginan? Nuevas series. Nuevas películas. La emoción me invade. El médico no dio detalles específicos sobre qué tipo de proyectos podrían estar en desarrollo, pero sí insinuó que Can está en una etapa de su carrera en la que quiere asumir retos mayores, papeles más complejos, proyectos que le permitan demostrar su versatilidad como actor. Y atentos los corazones, porque todo parece indicar que hay grandes sorpresas en camino. La idea de ver a Can en roles más desafiantes, explorando facetas diferentes de su talento, es algo que honestamente me emociona. ¿Se imaginan a Can Yaman en un drama intenso? O quizás en una comedia romántica con un giro inesperado. Las posibilidades son infinitas, y el hecho de que él mismo esté buscando proyectos que lo saquen de su zona de confort es algo muy positivo. Además, el médico también abordó un tema que siempre genera muchísima curiosidad: la vida personal de Can Yaman. Y aunque no entró en detalles íntimos, sí dejó claro que el actor está feliz y enfocado en sus objetivos. Que está rodeado de gente que lo quiere y que lo apoya en todo lo que hace. Que está aprendiendo a manejar la fama y a proteger su privacidad. Y es que, amigos, el mundo de la fama es un torbellino, ¿verdad? Es fácil perderse en él, dejarse llevar por la presión y los focos. Por eso es reconfortante saber que Can está encontrando un equilibrio, que está rodeado de un círculo de confianza que lo protege y lo apoya. La privacidad, al fin y al cabo, es un tesoro que todos merecemos, y es comprensible que Can quiera preservarla. El médico también destacó la disciplina de Can, su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su humildad. Y eso, amigos, es algo que siempre es bueno escuchar. Porque detrás de esa belleza y ese carisma, hay un gran ser humano, un hombre trabajador y comprometido con su profesión. Me encanta que el médico resaltara su disciplina y su dedicación. En el mundo del espectáculo, es fácil que la fama se suba a la cabeza, pero parece que Can ha mantenido los pies en la tierra. Su profesionalismo es fundamental, y su humildad es algo que lo hace aún más admirable.
Por supuesto, como siempre, hay que tomar estas declaraciones con cautela. No podemos saber con certeza todos los detalles, pero la información que nos ha proporcionado el médico es valiosa y nos da una idea más clara de lo que está pasando en la vida de Can Yaman. Y honestamente me deja con una sonrisa de oreja a oreja. El hecho de que Can se preocupe por su salud, que esté enfocado en su carrera, y que parezca estar feliz y en paz, es una excelente noticia. Significa que está en un buen momento, que está listo para seguir conquistando el mundo del espectáculo y que nos seguirá regalando grandes interpretaciones. Y amigos, no nos olvidemos de las especulaciones que ya están circulando. ¿Con qué proyectos nos sorprenderá Can? ¿Qué nuevos horizontes explorará? Los fans ya están haciendo sus apuestas, proponiendo ideas y soñando con los próximos éxitos del actor. Es parte de la magia, ¿no creen? Personalmente me encantaría verlo en un papel que lo desafíe aún más, que le permita demostrar su talento en todo su esplendor. Un proyecto que le permita explorar las profundidades de un personaje, que lo obligue a salir de su zona de confort y a superarse a sí mismo. Y por supuesto esperamos con ansias noticias sobre sus próximos proyectos. Estaremos atentos a cada detalle, a cada rumor, a cada pista. No se preocupen, yo estaré aquí para mantenerlos informados. Pero volviendo al tema principal, la salud de Can. Me parece admirable que se preocupe por su bienestar integral. La salud mental y física son pilares fundamentales para el éxito y la felicidad, y es muy bueno que Can lo tenga en cuenta. No es fácil mantener el equilibrio en el mundo del espectáculo, donde la presión es constante y las exigencias son altas. Por eso aplaudo su compromiso con su salud, su disciplina y su enfoque. Y como siempre quiero recordarles la importancia de cuidar de sí mismos. La salud es lo más valioso que tenemos y debemos priorizarla. Así que resumiendo, amigos, el secreto de la visita de Can Yaman a Turquía, según su médico, es cuidar su salud, prepararse para futuros proyectos y por supuesto seguir siendo la estrella que todos amamos. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la información, que les haya entretenido y que se hayan quedado con ganas de más. A mí personalmente me encanta compartir estas noticias con ustedes, porque sé que son tan fans de Can Yaman como yo. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios, por sus likes y por ser parte de esta gran comunidad. Me encanta leer sus opiniones, así que por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, qué piensan sobre la visita de Can a Turquía y qué esperan de su futuro. Quiero saberlo todo. Y para terminar, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más gente se entere de las novedades sobre Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.